Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Hoy les traemos tres historias que nos han compartido ustedes, la audiencia del canal. Y la primera historia la hemos titulado La casa de los abuelos. Vengo de una familia muy antigua, una de las familias más antiguas de la ciudad. Mi familia fue una de las familias fundadoras de esta pequeña comunidad rural donde vivo. Yo siempre fui un poco diferente. Nunca fui tan apegado a las tradiciones familiares como mis primos y mis hermanos. Tal vez por eso siempre me mantuvieron al margen de las cosas más íntimas de la familia. Sí sabía que en la casa de mis abuelos habían muerto todos mis ancestros y que allí habían sido velados. Incluso en los tiempos actuales se seguía con aquella tradición. Recuerdo que cuando falleció mi abuela, la velaron en la casa. Y por eso tal vez cada vez que iba allí en los meses de verano a pasar mis vacaciones, siempre sentí cosas extrañas en la casa. Recuerdo que una noche estaba durmiendo en la misma habitación con uno de mis primos. La habitación de mis abuelos era contigua a la nuestra y se accesaba por una puerta lateral que le permitía a mis abuelos vernos mientras dormíamos. Especialmente por una condición que afectaba a mi primo. Mi primo padecía de asma. Le daban unas crisis muy fuertes. Y esa noche recuerdo que mi primo no se sentía muy bien. Así que la abuela entraba a la habitación constantemente para revisarlo. Con tanta actividad no lograba dormirme. Pero cuando todo se calmó, recuerdo que comencé a sentir un poco de frío. Así que me senté en la cama buscando un cobertor para taparme. Cuando miré hacia la cama de mis abuelos, vi que alguien estaba sentado en el borde de la cama. Primero pensé que era mi abuelo, porque evidentemente era un hombre. La sombra se proyectaba como la sombra de un hombre. Pero rápidamente me di cuenta que no podía ser mi abuelo, porque la figura tenía un sombrero y tenía un cigarro encendido en la boca. Mi abuelo hacía años que ya no fumaba por orden médica. Y además, si mi abuela lo sorprendía fumando, iba a verse en un grave aprieto. En ese momento, la falta de aire despertó a mi primo, que también se sentó en la cama buscando su inhalador. Solo me giré a encender la luz, y cuando volví a mirar para el cuarto de mis abuelos se estaban levantando de la cama para venir al cuarto a ver a mi primo. Y ahí confirmé que aquella sombra no era mi abuelo. Mi abuela se dio cuenta que yo estaba sobresaltado, y como si supiera algo, me tranquilizó. Seguro fue una pesadilla. ¿Quieres que duerma aquí contigo? Le dije que no, pero después me arrepentí. Pasé la noche mirando hacia aquel punto específico en el cuarto de mi abuela, donde vi aquella sombra, pero no volví a ver nada. Con los años le pregunté a mi abuela y me dijo que por la descripción que le di, tenía que ser necesariamente su papá, pero no me dio más detalles. A partir de ese día, comencé a escuchar susurros en la casa y comencé a sentir como que nunca estaba solo. Comencé a pasar más tiempo en el oratorio. Era la parte más fresca de la casa y usaba el pequeño altar como cuartel para mis soldaditos de plomo. Allí también ponía música en un viejo radio mientras jugaba y así se pasaban las horas. Mi abuela protestaba porque escuchaba música y jugaba en la capilla familiar. Recuerdo que una tarde estaba jugando en el oratorio cuando vi que todos salieron al patio a ver unas matas de plátano que había plantado mi abuelo, pero yo me quedé jugando. Cuando más entretenido estaba, sentí claramente cómo alguien o algo me sopló detrás de la oreja. Primero pensé que era mi abuelo, pues a él le gustaba gastarme ese tipo de bromas. Pero después recordé que todos estaban en el patio. Aquello me inquietó mucho, y abandoné la habitación tan rápido como pude. Recuerdo que aquel día no le perdí ni pies ni pisadas a mi abuela. Ella notó que yo estaba diferente y me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, pero igual no me despegué de ella. Esa noche dormí con mi primo como siempre, pero a media madrugada las ganas de orinar me despertaron. Traté de despertar a mi primo para que me acompañara, pero él estaba sumido en un profundo sueño. Así que haciendo uso del poco valor que me quedaba, me fui al baño. Con cada paso que daba, sentía cómo el miedo se apoderaba de mí. De pronto, frente a mí, se levantó una figura oscura. Era el hombre, el mismo hombre del sombrero, fumando un cigarrillo. El miedo fue tan fuerte que me oriné, y mis gritos despertaron a la abuela.
La abuela vino en mi auxilio y allí me encontró en medio del pasillo, paralizado de miedo. Trató de tranquilizarme, pero aquella fue la última noche que pasé en aquella casa. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado El hombre del closet. Julia era estudiante de la universidad. Las cosas estaban un poco difíciles financieramente, así que se buscó un trabajo de medio tiempo como niñera. Julia buscó el vecindario más afluente de la zona y repartió allí unos volantes con su información, tratando de buscar algunos clientes. Esa misma noche la llamaron solicitando sus servicios. Julia aceptó de inmediato. Tendría que cuidar a una niña. Solo serían 2 horas, pues los padres tenían una cena programada y la niñera que tenían contratada canceló a última hora. Julia quedó encantada con la casa. Era muy bonita y lujosa, pero se sentía como un lugar oscuro. Había como una energía extraña que no la dejaba disfrutar del lugar. Los padres que la habían contratado le presentaron a la niña, que se llamaba Maggie. La niña era preciosa y muy bien comportada. Tenía los ojos azules como 2 bolitas de añil y los cabellos rubios. Era delgadita, pero llena de energía. Inmediatamente tuvo muy buena química con ella. Así que Maggie invitó a Julia a su habitación para que viera sus juguetes. Los padres dejaron a las nuevas amigas y se marcharon. La madre le dio indicaciones estrictas del horario de Maggie, pues Maggie no quería dormir. Estaba teniendo problemas de insomnio desde el día que se mudaron a aquella casa. Cuando llegó la hora de dormir, Julia le preparó la cama. Maggie primero se mostraba un poco reacia, pero después le pidió a Julia que le leyera un cuento para dormirse, pues no quería ver más al hombre que la asustaba. Julia no prestó atención, pues a veces a esa edad los niños temen a la oscuridad y no les gusta estar solos. Julia le prometió leerle y quedarse con ella hasta que llegaran sus padres. La niña, más aliviada, se metió a la cama y fue quedándose dormida mientras Julia leía la historia. Julia se quedó allí con la niña y aunque no vio nada raro, la verdad la casa se sentía hostil. No era un lugar que emanara paz. Julia estaba muy familiarizada con las energías y con todo el uso de los cristales, así que tomó un cuarzo blanco y una piedra de ojos de tigre que tenía en su bolsa. Las tomó en ambas manos y visualizó un campo energético positivo a su alrededor y alrededor de la niña. Julia vio cómo el semblante de la niña se comenzaba a relajar. Tiempo después llegaron los padres, quienes también se sorprendieron que la niña estuviera dormida. Julia no comentó nada que había usado cristales, pues sus empleadores eran médicos, personas de ciencias, y la ciencia muchas veces no está de acuerdo con este tipo de actividades. Las ven como inferiores, como inefectivas, para ponerlo de una forma más amable. A la noche siguiente, los padres de Maggie volvieron a solicitar sus servicios, pues la niña aseguraba que había podido dormir gracias a la magia de Julia. Cuando Julia fue a casa de Maggie, tuvo una idea. Tuvo la idea de prepararle un collar con cuarzo blanco y ojo de tigre. Cuando terminaron, Julia se lo regaló a Maggie y le dijo que era mágico y que la protegería cuando durmiera. Maggie se puso su collar especial y se fue a la cama. Y otra vez, como por arte de magia, la niña quedó rendida. Los padres otra vez quedaron asombrados y le preguntaron a Julia qué había hecho. Ella contó que creía en el poder sanador de los cristales y para su sorpresa, los padres de Maggie se mostraron bastante abiertos. También les dijo que en realidad ella sentía la casa un poco pesada y los padres de Maggie también estuvieron de acuerdo. La casa se sentía un poco densa. Le contaron a Julia que ellos no sabían mucho del dueño anterior, pues ellos estaban rentando la casa por un tiempo. Ellos le contaron que Maggie decía que un hombre rojo con unas uñas muy largas vivía en el closet de la habitación. Aquella historia había comenzado cuando se mudaron a la casa, porque la niña nunca antes había hablado de esas cosas. Ellos mantenían un ambiente lo más limpio posible de violencia, noticias y todo lo que tuviera que ver con eventos que pudieran envenenar la inocencia de la niña. La niña y Julia se compenetraban cada día más, a tal punto que los padres le ofrecieron a Julia que viniera a vivir a la casa a tiempo completo,
Ellos le pagarían y así ella podría cuidar a Maggie por más tiempo. Los padres prometieron que le darían tiempo suficiente para no interrumpir sus estudios. Al principio todo estaba muy bien, pero de pronto aquella incomodidad que se sentía en la casa comenzó a aumentar y la niña comenzó a no dormir otra vez. Decía que había un hombre en el closet con unas uñas largas que quería hacerle daño. El hombre le decía que se la iba a comer. Aquel hombre malo, como ella decía, la llamaba al closet donde él vivía. Julia comenzó a investigar la casa. En el archivo histórico de la ciudad encontró que aquella casa había sido una propiedad un poco problemática. Habían habido varios suicidios y la casa se había incendiado varias veces. Todo se atribuía a que la propiedad había pertenecido a un importante ocultista que hacía rituales muy oscuros. Aquel hombre se hizo tremendamente rico y llegó a tener un importante número de seguidores. Una noche, mientras estaban haciendo uno de estos rituales, algo salió mal. La policía encontró a todos los participantes muertos. Unos decían que habían tomado sus propias vidas y otros que aquello había sido provocado por un ente oscuro que habían invocado y no pudieron controlar. Julia sentía que aquella casa la asfixiaba y comenzó también a ver cómo Maggie estaba incómoda en la casa. Julia habló con los padres de Maggie y les contó lo que había encontrado. Los padres escucharon, pero no creyeron en todo aquello. Julia decidió presentar su renuncia, pues aquello la estaba afectando bastante. Después que Julia se fue, la niña sufrió un grave accidente. La niña decía que el hombre del closet la había lanzado por las escaleras. Y la salud de la niña también se deterioró muchísimo. Eventualmente los padres tuvieron que dejar la propiedad. Y desde ese entonces la propiedad permanece vacía. Los vecinos han llamado a la policía varias veces, pues han visto actividad dentro de la casa. Se dice que son sobrevivientes de aquel ritual que regresan tratando de arreglar lo que hicieron mal. Y después que escuches esta tercera historia, me gustaría que me comentes si dormirías en una iglesia. Mi suegro es de la parte nordeste de Brasil y en la familia se cuenta siempre, a modo de broma, como cuando él era un niño, un día se quedó dormido dentro de la iglesia. Pero un día él me confesó lo que sucedió en realidad y no tiene nada de gracioso. Mi suegro tenía 7 años y fue con sus padres y sus 9 hermanos a la iglesia. Había una novena a Nuestra Señora. En aquellos años no había luz eléctrica y la iglesia era una pequeña estructura que a día de hoy está en pie. Incluso yo tuve la oportunidad de visitarla. Mi suegro me contaba que todos llegaron temprano a la iglesia y se dispusieron a prepararse para rezar el rosario. Mientras los vecinos rezaban, mi suegro se escabulló y se acostó en el último banco de la iglesia, pues eran ya cerca de las 8 de la noche y él siempre ha dormido temprano. Fue solo acostarse en aquel duro banco de madera para quedar profundamente dormido. La novena terminó y todos se fueron y cerraron la iglesia. Y un par de horas después, él se despertó. Se encontró con la misma escena que había dejado. La iglesia iluminada por velas, y aunque no veía bien por la oscuridad, escuchó que la gente todavía estaba rezando. Así que se acomodó para seguir durmiendo. Pero todo quedó en silencio, y la quietud lo alertó. Se paró del banco y miró a su alrededor. Para su horror, la iglesia estaba vacía. Solo estaba él, los íconos religiosos y las 3 tumbas que están en la iglesia que guardan los restos mortales de 3 sacerdotes. Mi suegro siempre tuvo mucho miedo. Sobre todo lo aterraba la oscuridad y unas pesadillas nocturnas que lo paralizan incluso hasta el día de hoy. Aquello fue un terror. Saltó hasta la puerta para encontrarla totalmente cerrada. Comenzó a gritar y a golpear la puerta con todas sus fuerzas. Y en ese momento, otra vez, comenzaron los rezos. Se escuchaba el murmullo de cientos de personas, cuando en aquella iglesia tal vez caberían unas 40. Mientras los rezos se intensificaban, más aumentaba el miedo del chico. El pánico fue tal que se desmayó. Un vecino que pasaba escuchó los gritos y abrió la puerta. Allí se encontró a mi suegro, en el suelo, inconsciente en posición fetal. Pensando que al niño le había pasado algo, el vecino comenzó a pedir ayuda.
Según se acercaron los vecinos, el chico fue recobrando la conciencia. Ya sus padres lo estaban buscando, pues uno de sus hermanos se dio cuenta que él no estaba. Pero nadie se imaginaba que se hubiese quedado en la iglesia. Por la conmoción nadie preguntó mucho, ni él tampoco habló. El susto fue demasiado fuerte. Eventualmente contó lo que vio, pero los hermanos decían que aquella historia era para librarse del castigo de los padres. Pero mi suegro asegura hasta el día de hoy que aquellos rezos eran de almas buscando la reconciliación con Dios, o almas que tal vez simplemente no están listas para seguir en su viaje. Con los años, aquella historia se fue convirtiendo en algo gracioso, y él dejó de contar la parte oscura de la historia. Pero él asegura, hasta el día de hoy, que él vio almas rezando en la iglesia. Y esto es todo por hoy, espero que les hayan gustado estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también, si tienes alguna historia que te gustaría compartir, envíala a nuestro email que te dejo aquí en la caja de la descripción, y con mucho gusto la compartiremos en el canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. you.